Hola amigos, vamos a enseñar por qué la unicidad es Trinidad. La unicidad, yo fui pastor de la unicidad y descubrí que esto era un fraude, ¿ya? ¿Por qué? Porque la unicidad es modalismo. Si es que usted no ha estudiado teología, que casi el 100% de ningún unicista ha estudiado teología, ¿ya? Pero en Estados Unidos, David Bernard, que es uno de los creadores de esta cosa, eh, copió el modalismo de Preseas. ¿Dónde está el modalismo? En el libro Adversus Preseas de Tertuliano, ¿ya? ¿Qué es lo que es el modalismo? Es la expresión que para conocer a Dios enseña que Dios es Padre de la, aquí está, Padre de la creación, Hijo de la salvación y Espíritu Santo de la redención, ¿ya? El Padre es un ser y no es el Hijo. El Padre no es el Hijo, el Padre no es Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Hijo, y el Espíritu Santo no es el Padre. Estos tres seres son distintos, tres modos o personas. La palabra modo significa personas. Estos tres son distintos. Todo lo contrario a lo que enseña Atanasio, que estos tres son iguales. En poder y en tiempo, en eternidad. Los tres son uno, dice Atanasio, ¿ya? Ahí tenemos la primera mentira de la unicidad que enseña que la Trinidad enseña que hay tres dioses. La Trinidad enseña que hay un solo Dios, ¿ya? Que estos tres son uno, un solo Dios, ¿ya? Lo dice creo de Atanasio. Yo fui pastor de la unicidad y por eso me salí porque mentían. Eran mentirosos, ¿ya? Sufrían de megalomanía, eran megalomaníacos, o sea que inventaban grandes mentiras. Por eso me salí de la unicidad yo. Fui director de teología de la unicidad, ¿ya? En casi todos los países. Fui misionero de la unicidad, entonces ¿por qué la unicidad es Trinidad? ¿Por qué todos nosotros que fuimos líderes de la unicidad enseñamos que la unicidad es Trinidad? Porque el modalismo es Trinidad, pues. Porque tenemos un padre que no es el hijo. Estos tres son distintos. Estos tres padres y el hijo en el modalismo son seres distintos. También la unicidad es arrianismo. ¿Qué es lo que es arrianismo? Son las religiones que enseñan que el padre creó al hijo, ¿ya? Y que todo, el uno y el dos son diferentes. El padre y el hijo son diferentes. Esto se llama arrianismo. Yo sé que usted no tiene idea de teología, pero yo se lo enseño para que usted comprenda. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sabemos que explicamos cuál es el argumento? Porque usted no sabe lo que yo estoy hablando, usted no comprende teología, no sabe, ¿cierto? Quizá usted a lo mejor no fue a la universidad o no estudió nunca ya. Porque en el modalismo, estos tres, son tres modos nomás. Eso es modalismo, tres modos, ¿ya? En el siglo IV, no sé, no me acuerdo si fue Alejandro que fue condenado por enseñar el modalismo. Por la Iglesia Católica lo condenó. Y él dijo, no, yo enseño Trinidad. Ah, muy bien, le dijeron. Porque así como vemos esto, ya aquí hay una Trinidad, ¿cierto? Si decimos que son iguales, entonces estamos hablando de Trinidad. Si decimos que son diferentes, entonces estamos hablando de otra cosa. Y estamos hablando de modalismo, pero la unicidad no es solamente modalismo, es modalismo monarquianista. Entonces el modalismo monarquianista enseña que de estos tres hay uno que es mayor. ¿Cuál es el mayor aquí? El Padre. Entonces dice que el Padre creó al Hijo. Entonces automáticamente, como es arrianismo, el Hijo es menor en poder y en tiempo. Entonces ya no son dos, pues. O sea, ya no son uno, son dos. ¿Ya? El Padre y el Hijo son dos seres diferentes. Ahora, ya estamos descubriendo que la unicidad enseña que el Padre y el Hijo son dos seres diferentes. O sea que los tres son diferentes, pero el Padre y el Hijo son diferentes. Todo lo contrario que de lo que enseña la Trinidad, que los tres son iguales o coiguales como algunos enseñan, ¿ya? Pero aquí tenemos el Padre y el Hijo diferentes. Dos modos, dos manifestaciones, dos personas diferentes, ¿ya? Eso enseña Praxeas, ¿ya? Porque Praxeas enseñaba el modalismo monarquianista. ¿Cuál es el mono aquí? Monarquianista, ¿cuál es el mono rey? El padre, ¿ya? Él es monarquianista, el monarca, ahí el padre, ¿ya? Este es el dios de la unicidad, el padre. Ahora, como sabemos que ya son dos, ¿ya? Y la unicidad dice que el hijo, ¿quién es el hijo? Dios manifestado en carne, y el padre es Dios, ¿ya? Y el hijo es Dios manifestado en carne, repito, y el padre es Dios.
Entonces tenemos dos seres, pues. Y si el Hijo se llama Jesús y el Padre se llama Jesús, y como los dos son dos seres diferentes, entonces ¿qué tenemos? Exactamente, por lógica, pues, dos Jesús. Ahora, ¿cómo se llama el Padre? ¿Se recuerda que yo le había dicho que los testigos de Jehová y la unicidad enseñan exactamente la misma doctrina? ¿Por qué? Porque yo también fui líder en los testigos de Jehová, pues, y enseñan lo mismo. Arrianismo. ¿Ya? Que el Padre, los testigos de Jehová se basan, Carlos Russo se basa en la teoría de Arrio, que el Padre creó al Hijo. El Padre de los testigos de Jehová, ¿cómo se llama? Jehová. Y el Hijo, ¿cómo se llama en los testigos de Jehová? Se llama Jesús. ¿Y ambos son uno o son dos? En los testigos de Jehová son dos. ¿Ya? En la unicidad también son dos, pues. El Padre se llama Jehová, que es el nombre sobre todo nombre, ¿cierto? Y el Hijo se llama Jesús. Ahora quisieron hacer un poquito más diferente la cosa. El Padre lo llama Jesús y al Hijo se le llama Jesús. Ahora, los testigos de Jehová dicen que solamente el Padre es Dios porque son arrianistas y el Hijo no es Dios. Y los unicistas, que son la misma doctrina, la misma filosofía, son arrianistas, que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios, pero ahora le agregaron algo diferente, que el Padre también se llama Jesús, porque ellos dicen que Jehová es Jesús, se traduce como Jehová, Jesús significa Jehová salva, que eso es mentira. Otra mentira más, ya, dos mentiras llevamos, ¿ya? Entonces, como ya sabemos que el Padre y el Hijo no son el mismo ser, entonces, ¿qué tenemos? Dos Jesús, ¿ya? Y cuando los líderes de la unicidad, David Bernard, dice que Jesús es Dios, no se está refiriendo a este Jesús, pues. Es imposible, pues, si no se refiere a ese Jesús, al Padre, ¿ya? ¿Y por qué no se puede referir? Porque es imposible, porque la Trinidad enseña, recordemos que la Trinidad enseña que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pues. Entonces la unicidad enseña todo lo contrario, pues. Que el Padre es Dios y que el Hijo no es Dios. No existe el Dios Hijo en la unicidad. Por esa razón, porque son monarquianistas. Y porque son arrianistas, pues. ¿Ya? Entonces, ¿qué? Entonces es imposible que este Jesús que sea Dios en la unicidad. Solamente en la Trinidad es Dios, en la unicidad no es Dios. Entonces, ¿cuál es el Jesús que es Dios? El Padre. Entonces tenemos dos. Aparte que el Hijo es Dios manifestado en carne en la unicidad, no es Dios como en la Trinidad. En la Trinidad el Hijo es Dios, en la unicidad el Hijo es Dios manifestado en carne. Y la carne. Son dos modos para que tú comprendas. Ya. Entonces ya sabemos que el Hijo no es Dios en la unicidad, que es el Padre. Entonces, como son dos y a la vez son tres, ¿cierto? Porque no va a dejar el Espíritu Santo fuera. Ahí está la Santísima Trinidad. ¿Cómo se llama? Ahora, te voy a dar un bonus track, ya para que aprendas más. ¿Quién más tiene esta doctrina? Exactamente, los adventistas. ¿Qué es lo que son los adventistas? Arrianistas, semi-arrianistas. ¿Qué es lo que significa arrianistas? Son todas las personas que creen que el Padre creó al Hijo un momento antes del Génesis. Son los arrianistas, o sea que el Padre creó al Hijo un momento antes del Génesis. Esos se llaman arrianistas. Pero los testigos de Jehová, los testigos de Jehová y los adventistas y los unicistas se les llama semi-arrianistas. ¿Por qué semi? Porque no creen que el Hijo fue creado antes del Génesis. Pues. Los adventistas enseñan que el Hijo fue creado en Génesis 1.3, o sea, después del Génesis, ¿ya? Y esta misma doctrina la enseña solo Jesús, ¿ya? Donde yo fui líder, ¿ya? Enseñan que el Hijo fue creado nacido de María, ¿ya? Y citan Gálatas 4, cuando dice el Hijo nacido de la ley, bajo la ley, nacido de mujer, nacido bajo la ley, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ahí nació en Belén, no es preexistente. Entonces eso se llama semi-arrianismo. Entonces tenemos que también los adventistas enseñan el semi-arrianismo. O sea que el Padre es Dios y el Hijo no es Dios. ¿Y cómo se llaman los adventistas? ¿Cómo se llaman? Se llaman trinitarios. ¿Y por qué la unicidad no se llama Trinidad? Si los adventistas se llaman trinitarios. Ahora, según en teología, los que estudian teología, ¿cuántas trinidades hay? Ya, tú me dices, no, pues la Iglesia Católica es trinitaria. Ya, ¿a qué imperio pertenecía la Iglesia Católica? Al Imperio Romano
El Imperio Romano eran dos imperios romanos, ¿cierto? Estaba dividido, uno en Grecia y otro en Roma. El Imperio Romano Oriental, cuyo líder era Constantino, ¿cierto? Era el Imperio Romano Oriental, ¿cierto? Que se fue a guerra con el Imperio Romano Occidental, ¿ya? Cuyo líder era Calixto, creo. O antes había otro líder, pero Calixto era del siglo III, siglo IV, cuando estaban en guerra, ¿ya? Era el Papa Calixto. Pero la, el Imperio Romano, entre sí mismo, uno eran trinitarios de Atanasio o Trinidad Católica, ya el Imperio Romano Occidental era católico y el Imperio Romano eh, Oriental de Constantino, ¿qué es lo que era? Arrianista, pues el sumo sacerdote, o sea, el sacerdote de Constantino era Arrio, ¿ya? Arrio mandó a matar a Atanasio y Atanasio tuvo que huir de Asia, se tuvo que refugiar en Egipto, en Alejandría, y después tuvo que viajar a Roma. Entonces tenemos dos trinidades, ¿cierto? Una del Imperio Romano Occidental, que es la Trinidad Católica, y tenemos la Trinidad de Arrio, que es del Imperio Romano Oriental. Hoy día se llama Trinidad Americana, ¿cierto? O Trinidad Ortodoxa, o Trinidad Católica, y tenemos la Trinidad de Arrio. Entonces la unicidad pertenece a la Trinidad de Arrio. Y todo esto pasa porque la gente no sabe de teología, ¿ya? Ahora, un dato, por ejemplo, cuando tú quieres estudiar teología, si tú eres trinitario, tú estudias la Trinidad Católica, ¿cierto? Pero los pastores, los eruditos, los pastores, no estudian la Trinidad Católica, estudian la Trinidad de Arrio, esta, llamada unicidad. ¿Me entiendes? Y tú dices, y si tú la estudias un segundo, dirías, ¿cómo trinitarios están peleando entre trinitarios? Exactamente. En el concilio de Nicea, Arrio planteó la idea, esta pues, del Dios trino, ¿cierto? Donde el padre era mayor que el hijo. Eso se llama donde el padre es mayor que el hijo, donde el padre crea al hijo. Y esa es la controversia arriana. Esa es la controversia arriana y en el 325 se reúnen donde en Grecia, bajo el rey Constantino, ¿cierto? Que es arriano, ¿cierto? Él apoya la tesis arriana de Arrio, ¿ya? Arrio pierde, ya ahí se divide todo, pues. Entonces tú no sabes eso, que esta doctrina es muy, muy, muy popular. Entonces todo esto es una estafa que a alguien en 1972 se le ocurrió salirse de la Trinidad, o sea, se salieron de la Asamblea de Dios, la unicidad salió de la Asamblea de Dios. ¿Y cómo salió? Salió de la Trinidad hacia la Trinidad. ¿Cómo se llama la Trinidad? Ya dijimos, Trinidad Católica. ¿Y hacia qué Trinidad se fueron? A la Trinidad de Arrio. Y dijeron, bueno, engañemos a la gente, pues. Total, la gente ignorante no va a saber. Claro, pero yo estudié teología y me di cuenta de esto. Yo sabía esto, sospechaba esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú dices, ya, no quiero ser trinitario, no sigue la Trinidad de Arrio. No sigue la Trinidad de Arrio. No enseñas que Dios son tres personas, pues. Como Sabelio, que dice, la gente dice, Sabelio es padre de la unicidad y enseñaba que había un solo Dios. No, pues Sabelio decía que Dios era padre de la creación, hijo de la salvación y Espíritu Santo de la redención, que eran tres. ¿Y por qué, si eran tres y era trinitario, Sabelio, por qué fue excomulgado como hereje? Porque dijo porque sostenía que si hay tres, un Dios trino, el Padre era mayor que el Hijo. También Sabelio apoyaba la idea de que el Padre es mayor que el Hijo. Entonces, eso es herejía. Recordemos que hay por lo menos cuatro tipos de modalismo, por de alguna forma. La Trinidad, que enseña que los tres son iguales, ¿ya? El modalismo monarquista, que entre los tres el Padre es mayor que el Hijo, pero son de una... Son los tres una sola hipostasis, ¿ya? Porque ya ahora los vamos a lo más profundo, o sea, estamos hablando de la teoría de la hipostasis de Platón, ¿cierto? Porque esto se llama platonismo o neoplatonismo o filosofía, pues, para que la gente sepa, en Estados Unidos la teología se llama filosofía. Y el modalismo de Tertuliano, porque en realidad quien inventó todo esto es Tertuliano. Tertuliano acusa a Perseas, ¿ya? Le dice que es lo que le enseña. Y él le dijo, pues yo enseño que los tres, que Dios es un Dios trino, pero que el Padre es mayor que el Hijo. Y eh,
Tertuliano dice, está muy bien. Yo creo que Dios es tres y que el Padre es mayor que el Hijo, pero creo que estos son tres personas. Son tres personas. Y Preseas le dice, no son tres personas, ¿ya? Son un Dios, pero tres. Ahora, ¿por qué se llama? ¿Cuál es la diferencia? Que son tres, ¿qué dijo? Son una persona, un Dios, una persona. ¿Y por qué aparecen tres? Porque él decía que Dios se manifestaba primero como Padre, ya como los actores del teatro. Entonces, como un actor, Dios era un actor y usaba unas máscaras. Y la primera máscara era la máscara del Padre. Luego salía de escena, el Padre era Dios en el Antiguo Testamento, salía de escena y el Padre se convertía en el Hijo y después se convertía en el Espíritu Santo. Y Tertuliano le dijo, pero no, yo creo que las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, salieron a escena, porque también era modalista, o el padre del modalismo tertuliano, porque él tomó del teatro la idea de las máscaras. El Padre salió con las máscaras, pero con tres personas, y no siendo Dios de alguna forma tripartita, no siendo tres dioses, sino un Dios que se manifestó de tres personas, como tres personas, al mismo tiempo en la creación. Dios es tres personas en la salvación y Dios es tres personas en la redención. ¿Por qué? ¿Por qué dijo él eso? Porque hay partes donde el Hijo habla con el Padre, pues. Recordemos, pues. Y esa es la respuesta que nunca pudo dar Prexeas ni Sabelio. ¿Por qué el Padre hablaba con el Hijo? Sí, porque acuérdate que Sabelio y Prexeas enseñan lo mismo, que el Padre nunca está en escena, sale a escena, cuando está el Hijo. ¿Me entiendes? Era el gran problema que tenía Praxeas con Tertuliano. Que Tertuliano le decía, no, pues si el Padre en los Evangelios, el Hijo habla con el Padre. Y Praxeas le decía, no, porque ya no estaba el Padre en escena. Entonces, ahí está la discordia entre ellos, ¿ya? Pero para que tú comprendas, todo esto es una trinidad. ¿Por qué? Porque los adventistas se les llama Trinidad. Y los adventistas no son trinitarios porque ellos se autodenominan Trinidad. ¿Y por qué? Porque a la final en las universidades, todas las universidades, tuvieron que, para no ser complejo, tuvieron que llamar a la doctrina de Arrio Trinidad de Arrio. ¿Ya? Aunque Arrio dice que el Padre creó al Hijo, también es una Trinidad, pero una Trinidad monarquianista, diferente a la Trinidad de igualdad de poder que enseña Atanasio, que en el fondo también sabemos que el credo de Atanasio se puede haber creado en el concilio de Caledonia, o en el concilio de Efeso, en el 380, algo así, después de Cristo, y ocupó la Trinidad ocupó la doctrina de Atanasio más la doctrina de Tertuliano. Tertuliano, para que usted sepa, no es trinitario, solamente él creó e inventó el modalismo. Él, para explicar su fórmula, él ocupó las máscaras del teatro y dijo que Dios era como un actor de teatro. Pero, acuérdese lo que le dije al principio, Tertuliano decía, al igual que Arrio, y al igual porque dicen que Tertuliano es el padre espiritual de Arrio, el padre intelectual de todas las religiones y de Arrio, que el padre era mayor que el hijo. O sea, era una trinidad monarquianista o un modalismo monarquianista, al igual que Praxeas. Solamente que Praxeas decía que estos tres dioses se mostraba primero como padre en la creación, salía de escena y Dios venía y se tomaba la máscara y volvía a escena como hijo de la salvación, salía el hijo de escena, ya no volvía y queda como Espíritu Santo. Y Tertuliano decía, no, que siempre estaban los tres en la creación, los tres en la salvación y los tres hoy en día como en la redención, ¿ya? Entonces, y esto se llama Trinidad de Arrio, Trinidad, o algunos le llaman Trinidad Occidental, la Trinidad Occidental. Y a la Trinidad de Atanasio se llama Trinidad Americana o Trinidad Católica. ¿Ya? Entonces tenemos dos trinidades. Ahora a alguien se le ocurrió llamarle unicidad a esto, claro, porque todo es un negocio. Entonces David Bernard tenía que mostrar algo nuevo hasta el día de hoy. ¿Me entiendes? Él tiene que decir, ahora, Constantino, ¿era católico trinitario? No, pues, porque Constantino era el rey
del Imperio Romano Occidental, donde reinaba ¿quién? Arrio. ¿Y qué es lo que creía? No solamente Constantino, el tío de Constantino era sacerdote del arrianismo. Y sus hijos se dividieron entre católicos trinitarios y católicos arrianistas. Pero él siempre creyó que el Padre creó al Hijo. ¿Ya? Esa es la doctrina de Arrio, de Constantino, de Sabelio, ¿me entiendes? De Praxias y también de Tertuliano. No puede ser trinitario porque la Trinidad enseña la igualdad, la unicidad, o sea, la palabra unicidad significa igualdad, la igualdad de poder. Y Tertuliano siempre dijo que el Padre era mayor que el Hijo. De una forma diferente a la que Sabelio, sí. De una forma diferente a la de Praxias, sí. De una forma quizás casi igual a la de Arrio, porque obviamente que Arrio era alumno, odiaba a Praxias y odiaba a Sabelio, ¿ya? O sea, odiaba, en realidad, odiaba el modalismo monarquianista o el pratapaisesismo, algo así se llama, ¿ya? Pero tengo entendido que él amaba la, la, el modalismo de Tertuliano. O sea que Tertuliano es el gran inventor de todo, todo. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia y por eso la unicidad cree en un Dios trino. Por más que ellos reclamen, los libros de teología están, las pruebas están y el argumento está. ¿Ya? Si ellos quieren decir que no son trinitarios, ellos no pueden enseñar, ¿ya? No pueden enseñar que el Padre creó al Hijo, porque eso se llama Trinidad, ¿ya? Trinidad de Arrio. Ahora, ¿por qué los adventistas se llaman trinitarios si enseñan la misma doctrina? Son exactamente la misma doctrina que la unicidad. ¿Y por qué se llaman trinitarios? ¿Ve? Ellos son más honestos, se llaman trinitarios. Y enseñan lo mismo, pues, que el Padre creó al Hijo. Y los testigos de Jehová enseñan lo mismo, que el Padre creó al Hijo. Y al crear al Hijo, ¿qué pasa? Es mayor, pues. Gracias, amigos.